Hola profesora, nuestro equipo está conformado por Perla Lely Gutiérrez Miranda, Valparaíso Villegas Nancy, Jessica Padilla Soto, Caspeta Castellana Karen, Jaime Terroso Escobar. Los temas de los que vamos a hablar son sobre las aplicaciones mecánica cuántica, partículas elementales e interacciones fundamentales y radioactividad. Empezaremos con mecánica cuántica. ¿En qué consiste la mecánica cuántica? Los sistemas atómicos y las partículas elementales no se pueden describir con las teorías que usamos para estudiar los cuerpos macroscópicos, como las rocas, los carros, las casas, etc. Esto se debe a un hecho fundamental respecto al comportamiento de las partículas y los átomos, que consisten en la imposibilidad de medir todas sus propiedades simultáneamente de una manera exacta. Es decir, en el mundo de los átomos siempre existe una incertidumbre que no puede ser superada. La mecánica cuántica explica ese comportamiento. Entonces, ¿qué dice la mecánica cuántica? El tamaño de un núcleo atómico es del orden de 10 a la menos 13 centímetros. ¿Podemos imaginar esto? Muy difícilmente. Mucho más difícil aún sería imaginar cómo interactúan los dos núcleos atómicos o cómo interactúa el núcleo con los electrones en el átomo. Por esto, lo que dice la mecánica cuántica muchas veces nos parece que no es lógico. Veamos qué propone la mecánica cuántica. El intercambio de energía entre átomos y partículas solo puede ocurrir en paquetes de energía de cantidad discreta, fuerzas e interacciones. Se ha podido verificar experimentalmente que en la naturaleza existen 4 tipos de fuerzas: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte. La fuerza nuclear débil. Para entender la fuerza nuclear débil, usted tiene que saber los siguientes hechos. Los núcleos atómicos están hechos de protones y neutrones. Los protones están constituidos por 3 quarks. Los neutrones están constituidos por 3 quarks. ¿Sabía usted que un protón se puede convertir en un neutrón? Sí, efectivamente. En el Sol, por ejemplo, este proceso está ocurriendo muchísimas veces cada segundo. La fuerza nuclear fuerte. Para entender la naturaleza de la fuerza nuclear fuerte, considere los siguientes hechos. Los núcleos atómicos están hechos de protones y neutrones. Los protones son cargas eléctricas positivas. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Dentro del núcleo, los protones sienten una fuerza grandísima de repulsión debido a que las cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se mantiene unido el núcleo? La razón por la cual las cargas eléctricas dentro de un núcleo atómico no salen volando es que existe la fuerza nuclear fuerte, que hace que los protones y los neutrones en el núcleo se atraigan. La intensidad de esta fuerza es evidentemente mayor que la fuerza electromagnética. Sin embargo, existe una gran diferencia entre estas dos. La fuerza nuclear fuerte solo puede actuar a distancias muy cortas, por ejemplo en radio de un núcleo, mientras que la interacción electromagnética tiene una distancia de acción infinita. Otra proposición de la mecánica cuántica son las ondas de luz. En algunas circunstancias se pueden comportar como si fueran partículas. La luz como onda. Sabemos que la luz se comporta como onda cuando se producen los efectos de interferencia y difracción. Esto ocurre, por ejemplo, cuando dos ondas se encuentran en el mismo lugar y como resultado se anulan en más partes y se refuerzan en otras, formando así un patrón característico de interferencia. ¿Cómo medimos una onda? En una onda electromagnética, por ejemplo, el campo eléctrico cambia de intensidad de manera cíclica así. Cada ciclo de la onda se repite en intervalos separados por una longitud de onda. La frecuencia mide el número de estos ciclos que ocurren cada segundo. En la luz, la longitud de onda determina el color de la luz. Por ejemplo, la longitud de onda correspondiente al color verde es de 555 nanómetros. Otra proposición de la mecánica cuántica son las partículas elementales. En algunas circunstancias se pueden comportar como si fueran ondas. La materia está compuesta por moléculas. Las moléculas están compuestas por átomos. Los átomos tienen un núcleo y alrededor del núcleo orbitan electrones. Dentro del núcleo se encuentran los neutrones y los protones, de los cuales los protones tienen quarks.
Otra proposición es el comportamiento de átomos y moléculas en cuanto a sus propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y mecánicas, y también su reactividad química, sus propiedades redox, etc. Pero también se estudian materiales, tanto sólidos extendidos como superficies. Otra proposición de la mecánica cuántica es en la electrónica. Es el área de la física que se ocupa de los efectos de la mecánica cuántica en el comportamiento de los electrones en la materia y de sus interacciones con los fotones. El campo también abarca los procesos básicos de la operación del láser, donde los fotones están interactuando con los electrones, absorción, emisión espontánea y emisión estimulada. Los físicos han identificado 12 partículas elementales y 4 interacciones como los elementos básicos a partir de los cuales se pueden construir todo el universo, incluyendo sistemas tan complejos como los seres vivos. Partículas e interacciones. Además de las 12 partículas elementales que sirven de ladrillos para la construcción del mundo material, cada una de las 4 interacciones básicas tienen asociada una o varias partículas portadoras de interacción o fuerza. Antimateria. Se han observado la existencia de partículas elementales hechas de antimateria. Estas partículas son idénticas a sus correspondientes partículas, excepto que tienen carga eléctrica y propiedades magnéticas de signo opuesto. Cuando una partícula de materia se encuentra con su correspondiente partícula de antimateria, estas se aniquilan y su masa en reposo se convierte en energía en forma de fotones. ¿Cuáles son las partículas elementales? Dependiendo del tipo de interacciones que pueden tener las partículas, se clasifican en dos grandes grupos, los quarks y los leptones. Los quarks son 6 y se denominan U, que significa up, D, que significa down, C, que significa charm, S, que significa strong, T, que significa top, y B, que significa bottom. Tiene la peculiaridad de tener una carga eléctrica fraccionaria 1/3 o 2/3. Dado que los quarks no pueden mantenerse aislados, al combinarse dan lugar a partículas como los bariones y los mesones. También hay antiquarks. Los leptones son 6 básicos con carga eléctrica negativa, electrón, U y T, y 3 con carga nula, neutrinos, E, U y T. Los únicos leptones estables son el electrón y los neutrinos. Las aplicaciones de las partículas elementales e interacciones fundamentales son las siguientes. Interacción gravitacional. Este tipo de interacción es la responsable de mantener la estructura del universo, la formación de las estrellas, planetas, etc. Un ejemplo serían las mareas, son manifestaciones de la interacción gravitacional. Otra de las aplicaciones es la interacción electromagnética, responsable de mantener la estructura de la materia. La interacción electromagnética se trata de una interacción atractiva o repulsiva, de alcance infinito que se produce entre cuerpos que se encuentran cargados eléctricamente. Varios de sus ejemplos serían los relámpagos, el magnetismo, las descargas eléctricas, los rayos X, las ondas de radio, los rayos gamma y de televisión, entre otras. La siguiente aplicación es la interacción nuclear fuerte. Se encarga de mantener la estabilidad del núcleo de los átomos, manteniendo unidos los protones y neutrones que lo conforman. Tienen un alcance no mayor de 10 a 15 metros y se trata de la interacción fundamental más intensa. Uno de sus ejemplos es el protón y el neutrón, que están compuestos por 3 quarks. La siguiente aplicación es la interacción nuclear débil. Es la responsable de ciertos fenómenos radiactivos. Su alcance no supera los de 10 a 17 metros y su intensidad es de 10 a 14 veces más pequeña que la interacción nuclear fuerte. Su ejemplo es el Geyser, una manifestación de la interacción nuclear débil. Y ahora vamos con la radiactividad. La radiactividad es la propiedad de algunos núcleos atómicos de emitir algún tipo de radiación
convirtiéndose de manera eventual en otro elemento. Aplicaciones de la radiactividad. 1. Se puede determinar la edad de restos arqueológicos. Para esto se usa el método del carbono 14. Este método se basa en determinar la proporción de este isótopo radiactivo en restos orgánicos de un yacimiento y compararla con la proporción del isótopo en la naturaleza. Los seres vivos lo incorporan a su organismo por ingestión o en la función clorofílica si son vegetales. Una vez que el ser vivo muere, deja de incorporarlo a su organismo, y como el isótopo no es estable y se va desintegrando, con lo que su proporción en el total de átomos de carbono contenidos en los restos disminuye. 2. Se puede usar como marcadores para estudiar la evolución de los tumores. Es decir, se fijan sobre un ligando con afinidad hacia el órgano a estudiar, con lo que permite obtener información sobre la morfología, funcionamiento de dicho órgano o tejido. Número 3. Tratamiento del cáncer. Las emisiones de ciertos isótopos radiactivos se utilizan para destruir células cancerosas, sobre todo tras la intervención quirúrgica para extirpar el tumor. Hacen un tratamiento muy localizado. Número 4. Detección de defectos de fabricación, como grietas u otros, sin destruir ni siquiera tener que manipular excesivamente el producto. Con la radiactividad también podemos aplicarla para obtener energía. Para la obtención de energía se usan las centrales nucleares. Estas aprovechan la energía generada en la reacción nuclear de fisión para calentar el agua del circuito de refrigeración y obtener enormes cantidades de energía. ¿Qué es la fisión? La fisión no es nada más que la rotura o la división de un núcleo atómico pesado en dos o más fragmentos de tamaño aproximadamente igual, acompañados de algunos neutrones y de gran cantidad de energía. Bueno, profe, esto fue todo. Espero le haya gustado nuestro trabajo. Nos despedimos y le mandamos un cordial saludo. ¡Hasta luego!